Los incidentes de las montañas Arklay fueron solo el principio. Los únicos supervivientes que permanecen en la ciudad de Raccoon tras esos eventos de hace ya 2 meses son el piloto Brad Vickers y Jill Valentine, que continúa con claras secuelas de los hechos. Jill ha estado investigando todo lo que pueda de Umbrella y el virus T, como la forma en que este se transmite, mordiscos, animales, quizás de forma aérea, pero en ese caso todos los Stars ya se habrían transformado en zombies, pero ha conseguido llegar hasta las calles de Raccoon City, fuera de lo que Umbrella ha bautizado como el incidente de la mansión. Cuando los miembros restantes de Stars volvieron a comisaría, el jefe Irons los desmanteló y suspendió a Jill al ser la única que se quedaba. Brad decidió no meterse en líos y apartó de en medio, así que se dedicó a investigar Umbrella. También descubrió que hacen grandes donaciones a la oficina del alcalde Warren, y claramente a la oficina de la comisaría. Chris se marcharía a Europa para continuar investigando bajo la tapadera de estar de vacaciones. Además de las instalaciones de las montañas Arklay, bajo la ciudad existen 2 laboratorios secretos de Umbrella, Nest y Nest 2. Uno de ellos está dirigido por el compañero de Albert Wesker, William Birkin, descubridor del virus G. A él le acompañan su esposa, Annette Birkin, investigadora, y su pequeña hija Cherry, que sufre del abandono de sus padres por el trabajo. Birkin tenía otros planes para su virus G. Se aseguró de comprar al jefe Irons de policía y ordenarle proteger sus instalaciones y eliminar si era necesario a los miembros de Star supervivientes. Umbrella no tardó en tomar cartas en el asunto para recuperar el virus. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! Entre los miembros del UBCS enviados, uno apretó el gatillo por temor y dan a Birkin por muerto. Lo que no sabían cuando se marchan es que seguía con vida y se inyecta la última muestra del virus que guardaba con él. En su proceso de transformación, abandona las instalaciones acabando con los miembros del UBCS. Este evento tuvo otro importante efecto colateral, la destrucción de unos viales de virus T que terminarían por caer en el sistema de aguas de la ciudad y unas ratas que lo beberían, comenzando la expansión del virus por la ciudad. Acosan día y noche el apartamento de Jill. Hombres de Irons, Umbrella, intentan silenciarla, derrumbarla. Su única opción es salir de la ciudad y hacer que paguen. Ella o cualquiera al que le llegue la información que ha reunido. ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablas? No puedo explicártelo, tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. Una enorme arma bioorgánica se presenta sin llamar a través de la pared. Jill se zafa como puede de la criatura y huye por los apartamentos hasta salir a nivel de calle, donde le espera Brad, entre el bullicio de la gente y los sonidos de sirenas. Ni idea, pero está obsesionado con los 2 últimos Stars de la ciudad, tú y yo. Los eventos de Arklay se repiten. Los infectados ahora pueblan las calles de Raccoon, devorando a los vivos. Brad intenta avisar a Jill, pero termina por ser mordido ayudándola a escapar. Un helicóptero le indica una azotea para recogerla, pero la criatura se adelanta de nuevo y se lanza desde el tejado con él. ¡Hey! ¡Carapulo! Carlos Oliveira, miembro del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, UBCS. No es precisamente del agrado seguir a uno de los hombres de Umbrella, siendo responsable de todo. En el metro, le presenta a su capitán herido. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Pero la ciudad está sitiada, su escuadrón ha sufrido bajas, y si el tren no funciona no podrán sacar a los civiles. Será misión de Jill salir a las calles a luchar de nuevo contra la amenaza zombie, que ahora invade su ciudad, ir hasta la subestación eléctrica para devolver la energía y reajustar la ruta del metro. También tendrá el placer de conocer los métodos de otro miembro del VCS, Nikolai. Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Y a la vez, mientras la criatura bioorgánica llamada Némesis la acosa de cerca en su tarea, incluido la estación de metro, pero como solo persigue a Jill, se separa de Carlos para terminar en el sistema de alcantarillado. Pero estas no son menos peligrosas. Un empleado de Umbrella se trajo su pequeño proyecto de criaturas llamadas Gamma, variantes de los Hunter, antes de que la empresa se lo cerraran, y a la salida vuelve.
Ahora equipado con un lanzallamas, se persiguen hasta lo alto de un edificio en construcción que termina por arder. Y volvemos a nivel de calle tras la explosión, cerca de la comisaría de Raccoon. Frente a ella, la tienda de armas de Kendo, un viejo conocido. ¡No te muevas! ¡Joder, Jill! Kendo. Intenta convencerle de acompañarla, pero tiene una hija que cuidar. Otro policía conocerá su destino. Némesis vuelve a la carga esta vez con un lanzacohetes y Carlos repite su rescate. Esta vez consigue llegar al tren con el equipo del VCS, pero Carlos y Tyrell tienen una misión diferente: rescatar a Nathaniel Bard. Se encuentra en la ciudad, pues su investigación sobre la vacuna podría salvar muchas vidas. Adelante, iros. No moriré dejándote en un mundo frío, sin ningún Carlos. Pero en el tren no están a salvo. Némesis no cesa en su caza arrasando todo a su paso. Parte del tren con civiles. Nikolai dejándolos atrás para salvar su culo y al capitán Mikhail sacrificándose para salvar al resto del tren. ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Mientras, Carlos y Tyrell se adentran en la comisaría de policía, cuyos jardines lo hacen parecer más un cementerio, y observan cómo el zombie de Brad Vickers ataca al agente Marvin que corre a esconderse en comisaría. Bart está en la oficina de los Stars. Su misión es de búsqueda y arresto del científico, y todo porque sabe de los trapos sucios de Umbrella. No es muy diferente dentro y fuera de la comisaría. Zombies civiles, agentes de policía, una mala elección de primer día. Bienvenido, Leon. Seguro que tu primer día ha sido inolvidable. Y una nueva mutación del virus T, mucho más rápida, agresiva y una lengua que le permite un ataque a más distancia. El Licker, aunque con la desventaja de ser ciego y muy sensible al sonido, pero Bart no está aquí. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Bart se refugió en el Hospital Spencer. Allí es donde se dirige Carlos, pero unos minutos antes, en el tren que viajaba Jill, vuelve a encontrarse con Némesis, diferente esta vez, más mutado, grande y fuerte. ¿Será este por fin el último encuentro con su archienemigo? Interesante. Jill permanecerá inconsciente un tiempo, así que viajemos a otro punto de Raccoon City, pues ambos eventos ocurren a la vez. 2 días después del comienzo de la infección, el agente de policía novato Leon S. Kennedy y Claire Redfield, la hermana del agente de Stars, Chris Redfield, están llegando a la ciudad cuando tienen su primer encuentro con estos no muertos en una gasolinera cercana. No dispares. ¡Al suelo! Cuando llegan a la ciudad, todo es un desastre. Sus calles están vacías y congestionadas de coches abandonados. Sus posibles antiguos dueños no andan muy lejos, en busca de algo a lo que hincar el diente. El camionero que fue atacado mientras conducía hacia aquí se sale de control y la explosión separa al dúo con la promesa de reencontrarse de nuevo en la comisaría de Raccoon City. La comisaría no parece tan desastrosa como el resto de la ciudad, pero hay signos de haber albergado supervivientes durante un tiempo, pues no parece haber nadie ahora, más que la majestuosa estatua que decora la comisaría central. Esta y muchas otras extrañas decoraciones no se deben a elecciones propias. La comisaría fue erigida en un antiguo museo, y por ello, muchas de sus puertas tienen intrincados puzzles. En la consola principal, puede ver por las cámaras cómo un agente intenta escapar de los muertos por el pasillo este, con una posible salida de la comisaría, pero para cuando Leon llega, ya es medio tarde. Sus gritos han alertado a los muertos cercanos y corre para ponerse a salvo en recepción, donde la gente le explica un poco la situación. Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Leon irá siguiendo los intrincados secretos de la comisaría, símbolos, puertas, llaves, que le irán acercando a su objetivo de escapar de aquí. Marvin le avisará de una mujer en la puerta trasera de la comisaría, donde un helicóptero se ha estrellado recientemente. Es Claire, que ha conseguido llegar hasta aquí, aunque separados aún. Ya sabes, al pie del cañón. Está bien.
A estas alturas, Marvin sabe el destino que le aguarda. Así, Leon se adentra en el secreto túnel bajo la estatua central, donde le aguardará una desagradable mutación. Muy diferente a las que se ha encontrado en la comisaría. Su cuerpo, en lugar de morir, está mutando, comenzando por su brazo derecho, pero tras gastar unas cuantas balas, se lanzará al vacío de este cuarto de calderas, que le devolverá a la comisaría, concretamente al garaje y sus guardianes. Bájala. FBI. Lo siento. Esta misteriosa y bien vestida agente del FBI, Ada Wong, se marcha jugando el papel del misterio. En los calabozos se encuentra el periodista Ben, encerrado por conocer los trapos sucios del jefe Irons, pero el subterráneo no tiene electricidad para liberarlo, al menos con vida. El problema es que tenía la llave del garaje, y sin ella no van a salir. Le toca volver a comisaría para buscar la forma de dar corriente a la celda. A estas alturas, Marvin se ha transformado completamente y una nueva amenaza se presenta en comisaría. Un Tyrant modelo T-103, uno creado en masas programados para seguir rastros muy diferentes a Némesis, que le seguirá la pista de cerca, pues es casi imparable. Aún así consigue abrir la celda del periodista Ben, con la tarjeta, una grabación en la que se entrevista con Annette Birkin, esposa de William Birkin, y le increpa por el virus G y niños desaparecidos del orfanato al que Umbrella dona tanto dinero. Por ahora, le toca salir de la comisaría. Acompañado de Ada, pasan por la tienda de armas de Kendo, cuyo dependiente ya contempla el final próximo de su hija, que solo quiere que lo dejen en paz. ¿Pero a él? Ada decide contarle que su misión es acabar con los responsables de esto. Umbrella y su virus T. Annette, la mujer que entrevistaba a Ben, parece ser la responsable. Desde las alcantarillas llegarán hasta las instalaciones secretas bajo la ciudad, que no dejan de estar infestadas de armas bioorgánicas. Pero veamos cómo le va a Claire. Para cuando Claire consigue acceder a la comisaría, Leon ya se ha marchado con Ada. Otro Tyrant del mismo modelo la acosa de igual manera. Claire descubre no solo que su hermano Chris no está allí, sino que ha dejado una carta comentando lo bien que se lo está pasando en Europa, ligando con chicas. Chris nunca hablaría así. Pues está investigando a Umbrella en secreto. Claire se encuentra en el subterráneo con Cherry Birkin, la hija del mutado William Birkin, y Annette Birkin, su esposa y la mujer que busca a Ada Wong. Salir de la comisaría tampoco es fácil para ella. El jefe Irons, o más bien el corrupto jefe Irons de la policía, se lleva a Cherry amenazando a Claire. ¿Por qué haces esto? ¡Calla! ¡Átala! El jefe Irons regenta un orfanato que a su vez está respaldado por la financiación de Umbrella, para aprovecharse de los pequeños en sus experimentos. Tratándose, Cherry, de la hija de sus jefes, es normal que le hayan ordenado recuperarla tras escapar de los laboratorios, pero lo que le interesa realmente es el colgante que la niña perdió en comisaría. Claire obedece y pone en dirección al orfanato por las calles, ahora más silenciosas que en su llegada. El orfanato también está vacío, de no ser por los llantos de dolor del jefe Irons, que fue infectado por el mutado Birkin, que parece seguir instintivamente a Cherry, y el Tyrant a Claire. De esta manera se topará con Annette Birkin, madre de Cherry, que observa cómo evoluciona su marido tras la exposición al virus G, y al igual que Leon se moverá por el sistema de alcantarillado para rescatar a Cherry. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Esa es la prueba de lo que vende Umbrella, no las criaturas, sino el virus que las crea, a cualquiera que sea capaz de pagar por ello. Y por alguna razón, Annette Birkin está por aquí deshaciéndose de cadáveres infectados. ¡Nunca conseguiréis el virus G! Leon queda herido protegiendo a Ada de la doctora. Tras vendarle la herida, ella sigue su camino tras Annette, y el Tyrant, a su vez, tras Ada, hasta que Annette le tiende una trampa y la deja herida en el depósito de desechos. Será Leon quien, encontrando las llaves de los paneles eléctricos y disparando entre zombies, consiga abrir la puerta que le lleva al generador y a... ¡Joder! Birkin reaparece para un nuevo enfrentamiento que termina por conocer el oscuro fondo del conducto. Pues lleguemos a Nest. Sí, señora. Con una pulsera que Ada robó, el transporte que los llevará al laboratorio Nest se abre para ellos, pero será Leon a quien le toque completar la misión, encontrar el virus G y detener a la doctora Annette. No voy a dejarte aquí, y si necesitas ayuda. Estaré bien.
Claire también tuvo su encuentro con el transformado William antes de rescatar a Cherry, que según su madre tiene un implante. Solo puede salvarse si la trae a su laboratorio en los niveles más inferiores, gracias a la pulsera de Cherry. Los prístinos pasillos del laboratorio tampoco se liberaron del virus T. Para moverse por sus estancias tendrán que ir cogiendo chips para la pulsera que empleó Ada, cada cual con un mayor nivel de autorización. El último se encuentra en una zona de experimentación con plantas, similar a la que había en la mansión Spencer. Esta vez con éxito, unas enredaderas que toman la forma de personas, y para apartar sus raíces tiene que realizar un pequeño experimento de química que le permita acceder a la pulsera de mayor rango. Al dejarlo atrás, consigue llegar al laboratorio. Parece que aún queda una muestra del virus. Con todo listo ya puede volver con Ada y salir de aquí, de no ser porque William Birkin también regresa. Su esposa Annette intenta detenerlo, pero su munición de ácido no parece ser suficiente, y no pueden dejar suelta a esta criatura. Annette fue herida de gravedad antes de la lucha contra Leon, y lamentablemente no lo logra. No, es una prueba. Para el FBI. ¿Qué es esa zorra? Con la duda rondando sus cabezas, vuelve al ascensor central, donde Ada ya le está esperando, mientras hackea su vía de escape. Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. La trama se destapa. La mercenaria venía como parte de su trabajo a conseguir una muestra del virus, pero Annette aún tenía unas últimas palabras que decir. Sumado a la inminente destrucción, Ada cae a la oscura infinidad del laboratorio. Leon consigue comunicarse vagamente con Claire, que está en otra parte de las instalaciones, y Leon vuelve a encontrarse con su perseguidor. Una última batalla, con los escombros de la instalación cayendo sobre ellos, pero necesita más potencia de fuego para acabar con él. Estamos en paz. Su misterioso ángel de la guarda sigue vivo. Le entrega el arma con el que poner fin a su enemigo y reunirse con Claire y la pequeña Cherry en el tren que los llevará lejos de esta pesadilla. Técnicamente, Claire consigue el antivírico gracias al collar de Cherry, que le curará la infección, denominado Devil, capaz de contrarrestar el virus G. William se interpondrá en su camino y tras abatirlo definitivamente acompaña a Annette hasta la cama en la que descansa Cherry, donde confirma que se ha curado del G. Pero en el caso de Claire, William ha vuelto a evolucionar, adoptando una nueva forma que abatir mientras Claire intenta poner en marcha el tren para escapar antes de que todo explote. El mismo tren al que Leon consigue subirse. Y una vez más, William... Esta sí es la definitiva y final de estas instalaciones de Nest. ¿Vosotros sois pareja? No, nosotros nos conocimos anoche. Sí. Pero menuda primera cita habría sido. Leon y Claire siguen sus caminos por separados, mientras que Cherry queda en custodia del FBI, pero la pesadilla de Raccoon City no ha terminado. Volvamos con Jill, o más concretamente con Carlos, que se ha pasado a recogerla y llevarla hasta el hospital Spencer, donde está el Dr. Bart con una vacuna que podrá salvar a Jill. Te conseguiré la vacuna. Como cualquier lugar, los zombies también deambulan por los pasillos del hospital junto a unos viejos conocidos de Jill, los peligrosos Hunter. Las primeras personas con heridas de mordiscos acudieron aquí, con esa misteriosa enfermedad que tenían, y de alguna forma transmitían con mordiscos. Muchos médicos y doctores murieron a causa de esto. Posiblemente ante una situación así, el Dr. Bart se ocultó en su laboratorio para separarse de sus empleados y no ser infectado, pues sus compañeros lo tenían por un acosador, un cerdo y un gilipollas, pero para Umbrella es un cabo suelto. Mis jefes, la corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos hijos de puta quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. Como bien confirma el testamento de Bart, hay una muestra del antídoto en su oficina que le permitirá salvar a Jill, pero en su estado aún tardará en volver en sí, y alguien tiene que salvar el hospital de las hordas de infectados. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. Gana tiempo.
Tyrell llegó poco antes de todo este alboroto y se quedará cuidando el despertar de Jill para avisar al gobierno, o algo para avisar de que tienen una cura, mientras Carlos irá a conseguirla. Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. El almacén al que se dirigió Carlos está en el subterráneo del hospital, un lugar mucho más grande de lo que debería, y probablemente secreto de Umbrella, para aprovechar pacientes y cadáveres del hospital. Tyrell se reúne con Jill aquí abajo tras negociar con el gobierno, o cualquier alto mando, para retrasar el ataque a Raccoon City, a cambio de entregar la cura del virus T, pero no ha bajado solo. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! Este laboratorio es otro de los laboratorios de Umbrella, llamado Nest 2, a diferencia de Nest a secas, el laboratorio de Leon y Claire, pero tiene un diseño muy parecido. Aquí producen nuevas armas biológicas, y conocidas, como los Hunter, Mr. X y la extraña nueva mutación conocida como cabezas pálidas, llamadas así por su aspecto y alta capacidad de regeneración, y vacunas para el virus T. Esa será la tarea de Jill, buscar los materiales para sintetizar una mientras se abre paso entre los antiguos científicos y algunos Hunter. Y por supuesto, Nemesis no descansa. Aquí tendrá el último encuentro contra Nemesis, pero ¿qué lo diferencia de otros Tyrant? A este se le ha implantado en el cerebro un organismo parásito para controlarlo desde el exterior. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Nikolai, no! Nikolai solo quiere el dinero, los datos de combate del arma Nemesis. A cambio, le devolverá la vacuna. Con la ayuda de Carlos, activará el sistema de gestión de residuos para derretirlo. Pero eso no basta. Solo con la obliteración completa del arma férreo-magnética pondrá fin al eterno persecutor. La próxima vez, directa. Es el momento de escapar hasta el helipuerto donde Carlos ha perseguido a Nikolai para recuperar la vacuna. Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! Carlos y Nikolai se enzarzan en puños con una victoria de nuestro hombre. Con la ayuda de Jill, a Nikolai solo le queda esperar. ¡Si muero! ¡Nunca sabrás la verdad! No me importa investigar por mi cuenta. Pues la extinción de la ciudad de Raccoon ha sido inevitable, pero Umbrella aún tiene sucursales por todas partes. Ha creado y comerciado con otros países con sus armas biológicas, y alguien debe detenerlos. Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino de la ambición del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos.